José Cayetano Heredia, de Exsalud Piura, y además soy médico hematólogo del Hospital de Sullana, de apoyo de Sullana. En esta oportunidad estamos reunidos, vamos a tocar el tema de anemia y trastornos crónicos. Vamos a revisar los conceptos, vamos a iniciar primero con un enfoque rápido de anemias, bien puntual, y nos vamos a dedicar a este tema, anemia y trastornos crónicos. Bueno, anemia y trastornos crónicos. En primera instancia, recuerden que la hematopoiesis es la formación de las diferentes líneas celulares, serie roja, serie blanca y de las plaquetas. En este caso puntual vamos a mencionar sobre la eritropoiesis, que consiste en la formación de glóbulos rojos. Esta eritropoiesis se va a dar mediante una serie de pasos, de procedimientos, por la cual una célula madre va a poder diferenciarse a una serie de pasos de elementos, por ejemplo, el proeritroblasto. Luego, a su vez, se va a diferenciar el eritroblasto basófilo, policromático, ortocromático, reticulocitos y hematíes o glóbulo rojo propiamente dicho. Recuerden que para formar los glóbulos rojos principalmente intervienen 4 elementos. En primera instancia, la eritropoyetina, el hierro, el ácido fólico y la vitamina B12. Recuerden también que la eritropoyetina es una hormona que se forma en el riñón en el 80% y un 20% se forma a nivel renal. Entonces, en pacientes, como por ejemplo pacientes que tienen daño renal, existe menos producción de eritropoyetina y es muy frecuente asociarlo a anemia y trastornos crónicos. Entonces, de célula madre pasa un proeritroblasto, eritroblasto basófilo, policromático, reticulocitos y hematíes propiamente dicho. Cabe mencionar que la vida media de un hematíe es aproximadamente 120 días y que los reticulocitos son glóbulos rojos inmaduros que en ciertas circunstancias clínicas, como una anemia hemolítica o una hemorragia aguda, van a estar elevados. La definición de anemia, vamos a la definición de anemia. Es la concentración de la hemoglobina por debajo de 2 desviaciones estándares de la concentración media de la hemoglobina para una población normal en el mismo rango de sexo y la edad. 3 puntos fundamentales aquí. El valor de hemoglobina en una mujer es de 12 a 16. El valor de hemoglobina en un varón de 13 a 16.5. Valores por debajo o por lo alto de estas cifras se considera patológico. En una gestante se denomina anemia por debajo de 11. Con respecto a los niños, bueno, también cabe mencionar que los ciertos pobladores o personas que viven en altura, existe menos cantidad de hemoglobina, menos cantidad de oxígeno, por consiguiente una forma de compensar esa menos cantidad de oxígeno es aumentando la hemoglobina. A mayor altura, mayor aumento de hemoglobina. En los niños, mediante esta tabla de la OMS, es imposible que se lo prenda, pero cabe destacar que va a depender de la edad,
para poder determinar entre qué rango de referencia está. Por ejemplo, un niño de 1 año y medio está en 18 meses, el valor de hemoglobina debe estar entre 12 y 10.5. Y a veces llegan al consultorio con 11.8 ya catalogado como anemia. Entonces hay que definir ello. Algo muy importante que nos va a permitir el diagnóstico diferencial de las anemias son las constantes corpusculares. Son dos principales, el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media. El volumen corpuscular medio nos indica el tamaño del glóbulo rojo. Lo normal es de 80 a 100 femtolitros. Por debajo de 80 se considera anemia microcítica, de 80 a 100 normocítica y mayor a 100 macrocítica. Entonces, la más representativa de las anemias microcíticas es la anemia ferropénica, pero también podemos encontrar la anemia de trastornos crónicos, la talasemia, las anemias sideroblásticas. La anemia más representativa de la anemia normocítica, tenemos la anemia de trastornos crónicos, también la anemia ferropénica, y aquí también podemos encontrar la leucemia, los linfomas, los mielomas. Entonces hay que tener anemia de trastornos crónicos. La más representativa que es la normocítica, pero también es microcítica. Sí, todo va a depender del tiempo de evolución o el tiempo de enfermedad. Dentro de las anemias macrocíticas hay que destacar básicamente la anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Entonces es importante destacar aquí estas enfermedades. Un ratito para... La anemia macrocítica, tenemos la anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12 y ácido fólico. También tenemos que destacar los síndromes melodisplásicos, las hepatopatías, el hipotiroidismo. Recuerden, toda anemia megaloblástica es macrocítica, pero no toda anemia macrocítica es megaloblástica. Hay que tener mucho cuidado cuando evaluemos a estos pacientes. Pérdidas agudas de sangre, hemorragia y hemólisis, y anemias crónicas. Aquí destacamos las anemias carenciales, secundarias enfermedades sistémicas e insuficiencia medular. Dentro, de acuerdo a su patogenia, se divide en anemias regenerativas, reticulocitos, los reticulocitos tenemos anemias hemolíticas y la hemorragia, y las anemias regenerativas tenemos alteraciones en la de hemoglobina, alteraciones de la eritropoiesis y secundarias de enfermedades sistémicas. Entonces, las anemias de trastornos crónicos se caracteriza por los reticulocitos bajos. Ok. Bueno, ya hemos conversado del BCM, que es el tamaño, y la hemoglobina corpuscular media, que es aspecto. Algo muy importante para definir, en la mayoría de hemogramas ya nos entregan un volumen corpuscular medio, pero en el caso que el hemograma tenga ese dato, lo podemos hallar el hematocrito por 10 entre glóbulos rojos semillones. Normocítico, nuestro punto de referencia para ver el tamaño del glóbulo rojo es siempre compararlo con un linfocito. Si el glóbulo rojo es del mismo tamaño del linfocito, hablamos de anemia normocítica. Si el glóbulo rojo es más pequeño que el linfocito, anemia microcítica, y de mayor tamaño es macrocítica. Hay que destacar también que dentro de las anemias microcíticas, la más microcítica de todas es las talasemias. Ok, ¿y cómo puedo determinar la hemoglobina corpuscular media? En el caso, el valor normal es de 27 a 32 picogramos, y en el caso que no me entre en el hemograma, lo puedo determinar
por la hemoglobina por 10 entre glóbulos rojos en millones. Aquí hablamos de hipocromía y normocromía. Hipocromía es un glóbulo rojo más pálido. Bueno, cosas generales, que esto ya lo vieron: anemia microcítica, ferropénicas, sideroblásticas, talasemias. Recuerden que el hierro se absorbe a nivel de duodeno, el 10% de la ingesta. Existen sustancias que favorecen el hierro, sustancias que disminuyen, y el transporte es mediante una proteína llamada transferrina. Las principales causas de anemia ferropénicas en países subdesarrollados como somos nosotros es por falta de ingesta, generalmente en poblaciones de riesgo, que son niños y gestantes, y en países desarrollados es por las pérdidas crónicas, ya sea gastrointestinal, ginecológicas, incluso hasta urinarias. Hay que mencionar que la anemia ferropénica, hay unos datos muy característicos como pica, coloinica y pielitis angular, y el diagnóstico se establece por laboratorio. A esto queríamos llegar. El diagnóstico: para poder evaluar un paciente con anemia, tenemos que solicitar básicamente 4 parámetros: ferritina sérica, saturación de transferrina y hierro sérico. Vuelvo a repetir: ferritina, saturación de transferrina y hierro sérico. No podemos evaluar solamente como un dato aislado la ferritina. ¿Por qué? Porque la ferritina es un reactante de fase aguda. ¿Qué quiere decir eso? Que en condiciones inflamatorias crónicas, la ferritina va a estar elevado y no puede dar una falsa idea que los depósitos de hierro estén en óptimas condiciones. Por eso que tenemos que evaluarlo con todos los 3 parámetros restantes: saturación de transferrina y hierro sérico. La regla de los 3 de ferroterapia, que siempre tienen que es importante recalcar que el tratamiento tiene que durar de 4 a 6 meses, y aquí es básicamente por los depósitos de hierro. Es importante también siempre buscar la causa. Eso ha sido la parte introductoria de anemias. ¿Y por qué he tocado anemia ferropénica? Porque siempre es el diagnóstico diferencial con las anemias de enfermedades crónicas. Las anemias de enfermedades crónicas o anemia de inflamación se caracteriza por ser una anemia adquirida hiporregenerativa secundaria a respuesta inmunológica desencadenada por la presencia de enfermedades sistémicas agudas o crónicas, ¿no? Agudas o crónicas. En otras palabras, la anemia de trastornos crónicos puede darse por infecciones agudas o crónicas, enfermedades inmunológicas diversas, enfermedades neoplásicas, anemia, enfermedades renales y enfermedades inflamatorias intestinales. Entonces, hay que tener en cuenta, por ejemplo, las enfermedades neoplásicas pueden darse como consecuencia de la misma patogenia de la enfermedad, o también puede darse mediante efectos secundarios de los tratamientos, como por ejemplo quimioterapia o radioterapia. Entonces hay que tener en cuenta ahí que las enfermedades neoplásicas, incluso algunas de ellas, pueden invadir la médula ósea y pueden producir un cuadro que nosotros denominamos mieloptisis. Entonces hay que tener en cuenta ello. Bueno, entonces la anemia de trastornos crónicos por enfermedades inmunológicas, enfermedades neoplásicas, enfermedades renales, enfermedades inflamatorias. Bueno, los pacientes con estado inflamatorio crónico, como la malignidad que puede darse por enfermedad autoinmune, infecciones crónicas, enfermedades renales, también aquellos con inflamaciones sistémicas agudas, con traumatismos postquirúrgicos o enfermedad crítica, ¿no? Hemoglobina está entre 7 a 11, tiene característica normocítica normocrómica, un índice de reticulocito bajo. Eso es lo que tienen que ustedes resaltar, que la anemia por enfermedades crónicas es normocítica normocrómica y con reticulocitos bajos. Y en algunos casos, si es de larga data o de larga evolución, pueden
llegar a ser hasta microcíticas e hipocrómicas, características propias de una anemia ferropénica. Los mecanismos fisiopatogénicos: 1, puede ser anomalías en la utilización del hierro. 2, disminución de la vida media de los glóbulos rojos. 3, inhibición directa de la hematopoiesis. 4, deficiencia relativa de la eritropoyetina. Recuerden que la eritropoyetina es el principal estimulante para la formación de los glóbulos rojos. Y el 80% de eritropoyetina se da en el riñón y un 20% a nivel hepático. Entonces, los pacientes con cirrosis hepática también podemos administrar eritropoyetina dentro del tratamiento para su enfermedad de fondo. Es la segunda causa de anemia luego de la anemia por deficiencia de hierro, pero constituye la principal causa de las anemias en los pacientes hospitalizados, aproximadamente un 52%. Aumenta la morbilidad y mortalidad en los pacientes y aumenta la posibilidad de hospitalización. Entonces hay que estar atento a todo ello. Esta se produce básicamente porque la anemia de trastornos crónicos vamos a encontrar una proteína que se denomina exidina. Es una hormona péptica que se encuentra a nivel de síntesis hepática y que aumenta en los procesos inflamatorios. Tiene un poder inhibitorio sobre la absorción del hierro y va a producir hipoferremia funcional. Entonces, aquí, en estas enfermedades de trastornos crónicos, existe el hierro, pero existe problemas en la liberación y hacer el uso del hierro propiamente dicho. El estado crónico aumenta la exidina y produce hipoferrenemia. Niveles de exidina constantemente altos constituye un ambiente sistémico de citocinas proinflamatorias. Interleucina 1, interleucina 6, el factor de necrosis tumoral y por consecuencia va a ser reflejada por una disminución en la eritropoiesis. Las citoquinas inflamatorias principales es la interleucina 1, la interleucina 6, la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral va a suprimir la respuesta de la médula ósea a la eritropoietina. Y la interleucina 6, la síntesis de exidina, por ese proceso, suprime la absorción del hierro, la salida de los sitios de almacenamiento. Entonces, en estos casos, aquí básicamente ese es el detalle. Y a nivel de tanto de médula ósea como de sangre periférica, va a estar relacionado tanto los enzimas inflamatorias, interferón gamma, el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, gamma y exidina van a originar menor producción de los glóbulos rojos. Y eso también está reflejado a nivel de médula ósea como disminución en la proliferación. La hipoferrinemia se desarrolla dentro de las primeras horas después de la infección o otros eventos inflamatorios. El mecanismo de protección contra agentes patógenos celulares de bacteria gram negativa, ¿no? Es un mecanismo de protección. El control estricto del nivel de hierro en el plasma durante la inflamación o infección para la defensa del huésped y los niveles de exidina, los altos niveles de exidina circulante inhiben la liberación del hierro del plasma, pero se acumula en el macrófago, hepatocito y vaso y se secretará en las grandes cantidades a nivel de los depósitos. Y a nivel del cáncer, por ejemplo, las células tumorales, a nivel de glóbulos rojos, produce acortamiento de su sobrevida de los 120 días. Y a nivel de activación del sistema inmune, va a estimular el factor de necrosis. El factor de necrosis alfa, interleucina 1, va a producir disminución en la producción de eritropoyetina, que va a dar anemia en los macrófagos. Tanto el factor de necrosis tumoral interleucina 1 va a alterar el metabolismo del hierro y el factor de necrosis tumoral interleucina 1 y 6 también suprime los estimulantes o las colonias
de los eritrocitos, ¿no? Entonces, todo ello se va a dar reflejado en pacientes que presentan anemia. Cabe mencionar que estas neoplasias por cáncer, o anemia por cáncer, esta anemia por cáncer tenemos que utilizar grandes cantidades de eritropoyetina, ácido fólico y vitamina B12 para poder ayudar a elevar de manera significativa, y en el caso de que un paciente esté muy sintomático, el soporte transfusional es básico, pero siempre destacando o resaltando que el soporte transfusional es una terapéutica de manera transitoria, que ayuda para elevar la hemoglobina en un momento determinado, pero que tiene que tratarse la patología de fondo. Caso contrario, el paciente en un par de semanas va a estar en las mismas condiciones. Las anemias sideroblásticas es una anemia microcítica causada por un desorden en la síntesis de la hemoglobina. Se caracteriza por el atrapamiento del hierro en la mitocondria de las células rojas nucleadas. Pueden ser hereditarias o adquiridas y existe siempre asociación con la mielodisplasia, ¿no? Aquí realizamos el aspirado, ¿no? Y aquí donde observamos los sideroblastos en anillos. Los síntomas dependen del grado de anemia. La ferritina sérica está muy elevada, la transferrina se encuentra muy saturada y el hierro sérico está elevado, ¿no? El test más específico es la tinción de los glóbulos rojos con azul de Prusia para ver los famosos sideroblastos en anillo. Este cuadro resume la charla. Tienen que aprendérselo, por favor, las características de tanto la anemia ferropénica, enfermedades crónicas y sideroblásticas, porque esto ha sido incluso preguntas de internado, de NAM, de residencia. La anemia ferropénica se va a caracterizar por disminución del hierro, disminución de la ferritina, aumento de la transferrina y disminución del porcentaje de saturación de transferrina. En la enfermedad crónica, el hierro sérico también va a estar bajo, pero la ferritina va a estar normal aumentado. Recuerde que la ferritina es surrectante de fase aguda, pero la transferrina va a estar bajo y el porcentaje de saturación de transferrina también bajo. Y cuando ustedes evalúan una anemia sideroblástica, recuerden que el hierro sérico va a estar aumentado, ferritina aumentado, transferrina normal y el porcentaje de saturación de transferrina aumentado. Conclusiones de estas anemias de trastornos crónicos. Las anemias de trastornos crónicos constituyen una de las principales causas de anemia en la práctica clínica, observable en numerosas circunstancias, como resultante de la misma fisiopatología de la enfermedad o como resultante de consecuencias de sus tratamientos. Frecuentemente coexiste con otras causas de anemia, las cuales deben ser investigadas a fin de llevar a cabo el óptimo tratamiento de los pacientes. Vuelvo a repetir, vamos a tratar estas anemias con eritropoyetina, ácido fólico, vitamina B12, vamos a usar el hierro. Si en el caso que necesita hierro y los valores están muy bajos, tenemos que administrar hierro, pero tenemos que tratar la causa de fondo. O sea, si tienes un paciente con un cáncer renal, la eritropoyetina, ácido fólico y todo lo mencionado van a ayudar, pero también hay que ir a tratar el cáncer, porque si no el paciente no va a mejorar. Existen múltiples evidencias clínicas sobre el rol terapéutico de la eritropoyetina en los pacientes de anemia de trastornos crónicos, especialmente en la artritis reumatoidea, como les mencionaba, como consecuencia de mielotoxicidad o infección por VIH y el cáncer. En el cáncer, en el último grupo de pacientes, deberá definirse adecuadamente a quienes de el subgrupo de los pacientes es más beneficiable con la eritropoyetina, a fin de optimizar el costo económico de dicho tratamiento, ¿no? Cabe mencionar también que la eritropoyetina, su efecto es aproximadamente entre 30 a 45 días. Tenemos que explicar esto a los pacientes. ¿Por qué? Porque la eritropoyetina no es
su efecto es lento, pero sostenido, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ello. Entonces hay que tener en cuenta, por ejemplo, en la anemia de enfermedad renal, evaluar la posibilidad también de administrar hierro siempre y cuando los valores de estos pacientes están por debajo de los valores normales. ¿Por qué? Porque si yo aplico hierro de manera indiscriminada, este hierro también es tóxico y este hierro se deposita en los glomérulos y puede producir mayor daño renal. Entonces hay que tener en cuenta ello. El conocimiento de los mecanismos fisiopatogénicos íntimos abrirá con el futuro nuevas perspectivas terapéuticas, como el innovador uso de anticuerpos monoclonales, factor de necrosis tumoral, las cuales se están comenzando a usar en artritis reumatoideas con resultados promisorios. Ok, muchas gracias. ¿Alguna pregunta con respecto a este tema? Por favor, no se olvide de identificar la causa, ¿correcto? 2, hay que valorar bien si aparte de esa causa de la enfermedad de fondo, hay que tratarlo con su eritropoyetina, ácido fólico, vitamina B12. Y 2, los parámetros. ¿Cuándo se considera anemia de trastornos crónicos? Porque le pueden preguntar en sí como enfermedad crónica o en comparación o la diferencia con una anemia ferropénica. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta, por favor? Vuelvo a repetir. No, doctor, todo claro. Okay. Creo que todo claro, doctor. Listo. Muy bien, chicos. Un gusto. Cuídense. Gracias. Gracias.